Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría meterte un poco más en la mente de un emprendedor y conocer sus desafíos más grandes con su negocio para 2023? ¿Te gustaría saber cómo encuentra motivación a medida que pasan los años y cómo en su experiencia siendo padre primerizo y manteniendo la organización y el foco a la par? Si eso es así, entonces llegaste al lugar correcto. Este es el tercer y último episodio de nuestra serie especial de entrevistas de enero y me toca a mí ser entrevistado y responder a todas esas dudas. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 439. Me voy a corregir, no voy a ser el anfitrión hoy, el anfitrión va a ser otra persona. ¿Qué va a ser Lu puntualmente? Lu, bienvenida. Gracias, Santi. En realidad vos siempre sos el anfitrión, yo soy como una coanfitriona momentánea. Temporaria, podríamos decir. Bueno, como les dije, hace un par de años les preguntamos a miembros de la comunidad qué les gustaría escuchar en el podcast y una respuesta que surgió varias veces fue: nos gustaría que hagan entrevistas en profundidad para conocer a cada uno de los miembros de Super Hábitos. Queremos una entrevista con Santi porque no tiene Instagram y no podemos saber absolutamente nada de él. Entonces hicimos eso por primera vez en enero de 2020 y desde entonces cada año esos episodios son de los favoritos de la comunidad, así que de a poco se fue convirtiendo en una tradición de cada enero. La idea es tener entrevistas en las cuales tengamos un momento uno a uno en el que puedan hacernos preguntas personales a Lu, Mati o a mí. Y esta vez me va a tocar a mí puntualmente. Las últimas semanas estuvimos reuniendo preguntas de la comunidad específicas en Instagram y hoy vamos a responderlas a todas a lo largo del año que pasó. Crecimos mucho con Super Hábitos, que casi ya tiene 10 años y además fui papá de mi primer hijo. Estudié mucho y logré cumplir mis objetivos más importantes con varios desafíos, muchas emociones de por medio. ¿Cómo hicimos todo eso? ¿Cómo hice todo eso? Es de lo que vamos a estar hablando hoy, aunque yo no sé qué me van a preguntar, así que lo descubriremos juntos en los próximos minutos, si Lu dispone que se hace. Bueno, tengo muchos temas muy interesantes. Como dijiste, Santi, juntamos preguntas de la comunidad, cosas que nos suelen preguntar, que quieren saber de vos. Y como bien dijiste, no tenés Instagram, entonces es muy difícil googlear e investigarte y sacarle la ficha qué cosas está haciendo Santi en muchos aspectos. Así que tengo unas preguntas muy divertidas, interesantes, algunas personales, otras más de Santi emprendedor. Así que vamos, si querés, vamos a arrancar. Vamos. La primera pregunta tiene que ver con si tuvieses que darle un Oscar a un hábito que tuviste en 2022, que fue importante, por la razón que sea, ¿a qué hábito le darías el Oscar? Un hábito, puede ser un hábito que ya tenía antes de 2022. Sí, claro. Perfecto. Que definitivamente sería para mí y estoy hablando de mi control de hábitos simplemente como para pispear rápidamente que no se me pase alguno. Creo que definitivamente sería el hábito de la organización semanal y la organización diaria. Creo que cuando los tiempos se ponen muy caóticos en la vida, cuando tenemos más cosas para hacer de las que podemos realmente hacer, sucede mucho que tendemos a abrumarnos y de repente se nos empiezan a perder cosas, se pierden cosas debajo de las rendijas de la puerta, ¿no? Es como que estamos tratando de atajar todos los goles y estamos haciendo algo y en lo que estamos haciendo eso nos llegaron 3 cosas nuevas que tendremos que hacer. Alguien dijo, che, tenemos que hacer tal cosa, che, deberíamos solucionar tal problema. Y eso de vuelta puede ser muy abrumador. Dentro de mi sistema de organización semanal y diario tengo incorporados algunos sistemas que tomé de la metodología de GTD. No estoy hablando de GTE, nuestra comunidad y curso, sino de GTD, del libro de David Allen, que tiene mucho que ver con el hábito puntual de capturar cosas en el momento. Es decir, cada vez que algo pasa, lo capturo y tengo una forma de meterlo a mi sistema de organización y después retomarlo. Y con todos los cambios, cosas nuevas, nuevos roles, desafíos que fui enfrentando, tenía de vuelta mucho caos y el hábito de la organización semanal y la organización diaria me permitieron por más que sufrí bastante estrés y podemos hablar de eso después, no sobreestresarme o sentir que estaba fuera de control en muchas situaciones y terminar sacando cosas que para mí son bastante locas. Por ejemplo, en las
en los meses después de que nació, nosotros, el Fefi, como le decimos cariñosamente, mi hijo, nació a mediados de septiembre, entonces entramos al último trimestre y en ese último trimestre hicimos un montón de trámites, cambiamos la camioneta, Mari, mi esposa, revalidó su título acá en Uruguay, hicimos un montón de cosas y yo creo que todo eso fue gracias a tener esos rituales de organización semanal personal y también, lo pongo como un extra, de pareja. Como pareja me resulta absolutamente clave, o nos resulta clave, el tener un momento todos los domingos a la mañana donde nos sentamos y decimos, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos de pareja del trimestre? Los repasamos, o sea, repasamos la misión de pareja, repasamos la visión de pareja y vemos los objetivos y vamos uno por uno y decimos, bueno, esta semana qué vamos a hacer y charlamos un poco de qué pasó, ¿no? Porque quizás hay un rol, hay un objetivo que tiene más que ver conmigo, entonces esta semana estuve averiguando esto, quedó en esto, esta semana fue el otro y tener ese momento de organización semanal nos sirvió mucho para mover proyectos, incluso en los primeros 3 meses de ser padres. Que son intensos. Que son bastante intensos de por sí. De por sí. Y podemos saltar, porque tengo una sección paternidad que obviamente todos quieren saber y hay muchas preguntas al respecto. Podemos enganchar esto con otra pregunta que tenía para después, que es cómo, que un poco la respondiste, pero creo que está bueno profundizar, cuán relevante sigue siendo, ¿no? Como el sistema de organización en este entorno de, bueno, ahora tengo un bebé en casa, sobre todo los primeros meses. Fefi ahora cuando estamos grabando tiene 4 meses y un poquito. Entonces siguen siendo esos primeros meses, ¿no? Como de bebé chiquitito que necesita muchísima atención, presencia y demás. ¿Cuán relevante sigue siendo digamos, las bases de organización que tenías y cómo cambió tu rutina, cómo cambió tu uso de algunas herramientas en este nuevo día a día de ser padre y de tener un bebé en casa? O sea, la respuesta corta es, sigue siendo absolutamente relevante. Lo único, ¿por qué alguien podría pensar de que no sería relevante? Y hay una frase que me acuerdo que leí en un libro que se llama The New Dad, que es para el primer año de tener un hijo. Y una de las cosas que plantea en uno de los primeros capítulos es que cuando vos tenés un hijo, los hijos son un factor constante de cambio. Entonces, o vos te volvés flexible o te quebrás. Y mucha gente piensa, y tuve una experiencia con un amigo que no conocí por medio de Super Hábitos, sino que lo conocí entrenando Jiu-Jitsu, que le dije, che, deberías hacer una planificación anual. Y me dijo, o sea, no voy a replicar todo el diálogo, pero básicamente me di cuenta que él pensaba que le estaba diciendo que haga una predicción de todo lo que le va a pasar en el año. Y yo pensaba, bueno, ese es uno de los motivos por los cuales alguien pensaría que tener un hijo anula tener una planificación. Porque dirían, bueno, si tu hijo cambia todo el tiempo, ¿cómo puedes planificar? Y lo cierto es que la planificación no es adivinar qué va a pasar más adelante, es generar proyecciones cortas de qué puede llegar a pasar, siempre recordar qué es lo importante e ir acomodando fichas constantemente con la nueva información que vos tenés. Entonces, como padre, de repente, ¿qué pasa? Tenés más factores de cambio, tenés menos tiempo, bastante menos tiempo, y de vuelta tenés que enfrentar nuevos desafíos, es decir, tenés más tareas con menos tiempo y más difícil de predecir. Bueno, en un sistema como tal, más importante es tener una organización semanal o organización diaria, porque vos lo que va a pasar es que necesitas más, cuando más lío hay, más necesitas tener momentos cortos y eficientes en los cuales vos te sientes y digas, bueno, para todo esto que está pasando, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer ahora? ¿Cuáles son las listas de tareas que tengo? Decidir todo lo que no vas a hacer, decidir qué voy a hacer, en qué momento lo voy a hacer, separarte bloques. Y yo creo que de vuelta ahora como papá es más importante aún ser muy eficiente en decir cuáles son mis bloques, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Mari decir, bueno, en este bloque yo voy a estar trabajando, en este bloque lo tengo a él, en este bloque lo tenés vos, más porque nosotros estamos viviendo una paternidad súper presente. No es nuestro caso que tuvimos un hijo y de repente, no digo que lo hagan a propósito, pero la mayor parte de los padres a la semana, 2, 3 semanas, ya se fueron de la casa y están casi todo el día afuera. Nosotros estamos todo el día dentro de casa. Literalmente estamos todo el día. Entonces, tenemos muchísimas horas de presencia y de cuidar a tu hijo, que es un regalo, pero al mismo tiempo te requiere, bueno, tiempo de trabajo es menor. No tenés el factor externo de, bueno, tengo el horario de la oficina, tengo que irme, que de alguna forma, obviamente, si no es elegido y lo haces porque es lo que tenés que hacer, tiene su parte negativa, pero también tiene su lado, bueno, tengo que cumplir horario, tengo que irme. Entonces, como que te ordena el día, en cambio estando todo el día en casa y estando coordinados entre ustedes como pareja para el cuidado y el trabajo, porque vos tenés tu trabajo, digamos, en Super Hábitos, tu emprendimiento, tu negocio, y Mari tiene el suyo, entonces también es como mucha logística familiar y es más desafiante todavía como armar ese Tetris. ¿Cómo cambió? Porque claramente las personas que estén escuchando que tienen hijos, bebés y demás, entienden perfectamente qué significa el antes y el después, y ese caos, ¿no? Que tiene sus cosas lindas y sus cosas desafiantes de tener un bebé en casa.
¿Cómo cambió ese día a día de Mari y vos en casa a el día a día actual de hoy con Fefi de 4 meses y medio? En esto de aplicar la organización, los rituales, ¿qué es diferente y qué se mantiene? Yo creo que engancha perfecto con la idea de cómo acomodar los hábitos, ¿no? Quizás antes lo que te pasa es, no lo valorás tanto hasta que no lo entendés. Porque mucha gente te advierte, mucha gente te dice, y créanme, todos los que escuchan el podcast saben que sí, leí y pregunté y charlé con padres. Y todos te dicen, mira, aprovecha para hacer esto, aprovecha para hacer lo otro, fíjate que después cambia, no te das cuenta. Y nada de todo lo que me dijeron me preparó genuinamente para el cambio que fue. No, porque es mucho más grande de lo que llegas a darte cuenta teóricamente. Y eso es algo con lo que he convivido durante muchos años porque leo mucho, entonces constantemente, en la medida en la que ejecutas, te encontrás las diferencias entre la teoría y la práctica. Pero, por ejemplo, antes yo me levantaba, no sé, decía, me levanto a las 6, que es la hora que yo me levanto, y me levantaba a las 6 y decía, bueno, de 6 a 7 hago mi ritual de la mañana, de 7 a 8 me dedico a estudiar, que ese es mi hábito de lectura, y a partir de ahí entras a trabajar, y trabajamos, al mediodía nos juntamos, o sea, trabajas de corrido, quizás te hiciste una pausita, 2 pausitas, no sé, demarás cada 1 hora haces un frenar, almorzás. Yo, por ejemplo, me gustaba dormir la siesta. Dormía la siesta, me levantaba, trabajo, cierro, entreno, me voy a dormir y o salgo a hacer algo, qué sé yo, etc. Y ahora de repente lo que tenés, en mi caso, es un montón de bloques de cuidar un bebé, literalmente. Entonces, por ejemplo, ahora, hoy en día, una de las cosas que yo hice fue decir, bueno, como yo atiendo la primera parte de la noche, María atiende la mayor parte de la noche con el Fefi, yo generalmente, ella duerme hasta más tarde. Entonces, por ejemplo, ahora me estoy levantando 5:45, entonces me levanto 5:45 y en vez de salir de la cama e ir a hacer mi ritual y todas las cuestiones que hacía siempre, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora mucho es, estoy usando una alarma silenciosa que tengo por la WUP, entonces me levanto con la alarma silenciosa y estoy haciendo mi ritual de la mañana mayormente en el celular, todos los elementos que sí puedo hacer. Entonces, hago eso, trabajo, métele hasta las 6:30, de ahí estudio, media hora, me levanto a las 7 me levanto, me llevo el bebé y tengo 1 hora que soy un niñero, básicamente, estoy 1 hora jugando. Entonces estoy a las 8, ahora empezó a ver una chica que nos ayudó con el Fefi, entonces, a cuidarlo, entonces a las 8 entrego el bebé, básicamente me pongo a trabajar hasta las 12 y después tengo turno de cuidar al Fefi hasta las 1 que comemos, o yo cocino, Mari cocina, etc. Y después trabajo, no sé, de las 1:30 hasta las 3, 4 de la tarde. De ahí paso a un papá de vuelta, quizás hasta las 7 de la tarde, y de ahí quizás entrenamos, salimos. Pero es como, si se fijan, es como tenés mucho tiempo. Mucha más variación también, ¿no? Como de cositas. Sí. No, y aparte cambia, por ejemplo, no sé, hoy tenemos esta entrevista y yo digo, bueno, tengo la entrevista, salgo como más tarde, entonces tenemos que ver, como, che, el Fefi va a dormir a esta hora más tarde. Y entonces en base a eso yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? El Fefi no está con ganas de dormir, entonces yo lo cuido hasta las 3 y vos de las 3 a las 6. Y es como que constantemente tenés que ir acomodando los bloques. A mí me sirve mucho tener un esquema general más o menos de tiempo, también para yo asegurarme de que tengo los bloques suficientes para trabajar. Pero tenés más variabilidad en la agenda, definitivamente. Tenés muchísimos tiempos de, entre comillas, guiño, guiño, 1000 comillas, no hacer nada. Porque tenés muchísimo tiempo de, no sé, ayer a la tarde, quizás donde antes estaría empujando el día hasta las 8. Quizás ayer estaba a las 5:30 de la tarde, sentado, estábamos al lado de la pileta, tenía el Fefi en la panza y estamos haciendo freestyle con los peluches. Y es divertido, pero es como que lo contemplás. Entonces, en el tiempo de trabajo, algo que también cambia es, estoy trabajando con muchísimo menos recreo. Estoy trabajando mucho más enfocado y de vuelta, sí le hice más énfasis en mis organizaciones diarias. No sé si estoy respondiendo, vos me después Sí. En mis organizaciones diarias sí estoy haciendo, en inglés dirían un double down, estoy como metiéndome mucho más profundo en detectar qué es lo más importante. Qué es lo que, si yo sé que esto sale en el día, realmente va a hacer que el día valga la pena, porque sé que corro riesgo de que, o sea, tengo menos tiempo y sé que corro riesgo de que quizás haya algún cambio de la agenda y mientras antes saque lo más importante, más probable es que eso no suceda. Está buenísimo el detalle que diste porque muchísimas veces las personas piensan o cuando nosotros planteamos cosas, ¿no? Como deberías hacer una planificación o está buenísimo organizarse todas las semanas o todos los días, hay objeciones, obviamente hay dudas, hay personas que te dicen, no, bueno, vos porque no tenés hijos, vos porque no te pasa esto o aquello, eso no funciona. Y me encanta porque escuchándote claramente es evidencia, en tu caso y en el de muchas otras personas, que en situaciones más desafiantes, de más caos, de más incertidumbre, es cuando más importantes son todos estos hábitos y estas herramientas y es cuando, fíjate cómo
al final, obviamente, ¿no? Esto fue un proceso, o sea, no es que vos el día 2 de Fefi en casa ya lo tenías resuelto, es un proceso de ir probando, ir sacándole la ficha, pero ahora tenés como una dinámica y una gimnasia y una flexibilidad y una forma de manejar las cosas que en realidad vuelve al núcleo de todo, ¿no? Como priorizar, ahora priorizás, ya priorizabas, ahora lo haces mejor. Ya trabajabas enfocado, ahora trabajas más enfocado. Ya tenías flexibilidad en tu organización, ahora tenés más flexibilidad en tu organización. Es como que se van potenciando cosas buenas y se van desarrollando cosas buenas. Obviamente, por el entorno elegido, ¿no? De, bueno, introduzco este pequeño ser que genera caos constantemente y que cambia todas las semanas. Pero en todos los casos, todo lo que vos estás relatando son los hábitos y sistemas básicos, ¿no? Como el núcleo de conectarme con lo importante y mantenerlo ahí. Y solamente con el plus de ser muy disciplinado y como muy enfocado en sostenerlo. Bueno, de hecho, o sea, te doy un ejemplo de un ritual o un hábito que se modificó relativamente cuando fui papá, y es entrenar, por ejemplo. Yo creo que vos estuviste en esa conversación. No estoy seguro, porque fue una charla donde vos estabas en esa situación. No sé si vos estabas charlando conmigo, con esa persona en ese momento, pero me acuerdo charlar con una mamá cuando estábamos hablando sobre el tema del embarazo, o fue un poquito antes, no me acuerdo. Y me acuerdo que decía, es imposible entrenar teniendo hijos en casa. O sea, estando en casa, es imposible, no se puede. Y nosotros empezamos a entrenar con Mari O sea, nosotros tuvimos una situación por la cual Fefi estuvo en terapia. Entonces, no es que volvimos al día. O sea, nosotros volvimos a casa 5 días después recién. Pero de que volvimos a casa, el segundo día que volvimos a casa, nosotros estábamos entrenando. ¿Estaba entrenando igual? No. ¿Por qué? Porque agarré y tomé, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando la idea de rutinas 20-80, y yo tenía una rutina que había descubierto un par de meses antes de que nazca el Fefi, pensando en esto, que es una rutina que en su versión más corta me tomaba 7 minutos, en su versión más larga 23-24 minutos. Pero mis rutinas pocas veces duran más de 30 minutos. Muy raro que entrenen más de 30 minutos. Y empecé a entrenar muy rápidamente con este enfoque 20-80 más flexible. Por ejemplo, y decía, bueno, eran 5 repeticiones, me toman 7-8 minutos, 8 repeticiones me toman como 13-14 series, me refiero a las repeticiones. Y lo que hacía era, algunos días entrenaba más, algunos días entrenaba menos, pero te mantenés en un 20-80 y haces lo que vos decís, ¿no? De repente tenés tu planificación y lo que vos pensás que va a ser. Viene un sacudón, buenísimo, la vida es así, no es la primera vez que me pasa ni va a ser la última. Rápidamente lo que tengo que tener es decir, bueno, ¿cuáles son los elementos clave que tengo que recuperar de mi organización? Tengo que recuperar mi ritual de organización diaria, tengo que recuperar mis objetivos. Y empezás a rearmar y a reconstituir todo. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que hice en la planificación anual fue recortar algunos hábitos, como que dije, ahora sé, o sea, estoy estable, pero sé que puedo esperar que va a haber más caos durante 2023. Entonces en la planificación dije, ¿qué hábitos están muy por las dudas y realmente no los necesito ahora? Y entré y recorté como para darme más aire y hacer un poquito más flexible y versátil. Pero con el tiempo, en la medida en la cual te vas acostumbrando, es como que vas reacomodando los elementos, se destruye, decís que es lo fundamental y volvés a reacomodar y así vas avanzando. Que eso de hacer planes 20-80 está buenísimo porque de repente volvés, o sea, preservás lo más importante y después, sí, es como tener las expectativas, como prepararte para más caos del que puede ser que haya. Entonces, que eso funciona siempre, ¿no? O sea, cuando estás empezando un negocio, cuando vas a tener un hijo, en cualquier situación vas a hacer un viaje, ¿no? Dar por hecho que va a ser peor de lo que me imagino, más difícil. Entonces, de repente protejo ese núcleo y cuando vayan sucediendo las cosas y cuando me sea más fácil o tenga más tiempo del que pensé que iba a tener, puedo meter más cosas, pero te aseguras de que eso, lo más importante, está. ¿Algún otro cambio que haya habido en tu día a día, en tu semana, que vos digas, antes hacía esto, ahora es diferente? No mejor o peor, sino diferente. Bueno, dejé de dormir la siesta, lo cual fue todo un tema. Para mí, porque me gustaba. Yo nunca dormí muchas siestas, siempre dormí 17. De hecho, creo que lo hablé en el podcast, que había descubierto como que dormir 15, 16 minutos me resultaba súper bien como para levantarme rápidamente y pasar. Bueno, cambié el tema de las siestas, estoy cortando antes. Y al mismo tiempo, dentro de la planificación anual, también me di cuenta que había otras cosas, que quería trabajar más. Entonces Tener un hijo te hace pensar mucho sobre... Te genera muchísimos cambios, muchos aprendizajes. Estoy acostumbrado a que la vida me demuestre que soy un ignorante. Eso es lo que me pasa constantemente. Entonces no me sorprende. Pero me pasó de decir, bueno, hay cosas que valoro más, que antes no valoraba tanto. De vuelta, y eso se refleja para mí, por ejemplo,
estoy tratando de terminar de trabajar más temprano que antes, porque entiendo que quiero pasar más tiempo con él. Entonces, eso también me llevó a no solo que tengo recortado el tiempo, sino que además yo quiero trabajar menos y quiero estar más tiempo con él. Entonces también recorté rutinas. Saqué un montón de cosas con una nueva vara. Me acuerdo que el año pasado charlamos con una amiga de Mari y ella decía, desde que soy mamá para mí es todo muy simple. Mi prioridad es mi hijo. Yo me sé, es un enfoque bastante incompleto y desequilibrado, pero entiendo a qué te referís. Y creo que eso también te afecta un poquito. Y una pregunta más relacionada a esto que le hicieron varias personas, me sorprendió que varias personas la hagan. Un poco hablaste recién, pero quizá hay algo más que surge. ¿Qué fue lo que más, o qué cosas, una o varias, lo que más te sorprendió de la paternidad? En esto de la teoría, el contraste de la teoría, lo que habías leído, lo que habías conversado con personas y la realidad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Creo que lo que más me sorprendió de la paternidad fue, y lo puse en mi planificación anual, todos los que no hicieron planificación anual, háganlo, recomendado. Lo que más me sorprendió fue la intensidad de todo. En términos de, y voy a poner 100% vulnerable acá, en la pregunta de la guía, cuando te pregunta cuáles fueron los momentos más emocionantes del año, yo puse el Fefi, para bien y para mal. Digamos. O sea, los momentos más felices del año fueron con él. Cuando fuimos a ver la primera ecografía estructural de las 12 semanas, me acuerdo que lo vi, se movió y para mí fue muy loco porque hasta ese momento había sido muy abstracta la experiencia de tengo un hijo. Hasta que lo vi y me emocionó y me acuerdo que iba manejando y le decía a Mari, no sé qué siento, no entiendo esta emoción loca que siento, pero es algo que nunca había sentido. Y no sé cómo se llama, principalmente. Cuando el Fefi nació y tuvo problemas, fue la angustia más grande que he sentido en muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y después, desde que el Fefi está mejor y ahora está bien, nunca sonreí tanto en mi vida, jamás me reí tanto. O sea, le decía a Mari, ¿te das cuenta que sonreímos todo el tiempo? Todo el tiempo estás haciendo, o sea, por él, digamos, estás hablando con él, estás haciendo cara. Sonreímos todo el tiempo. Y al mismo tiempo, nunca me había pasado de sentirme tan abrumado por la responsabilidad. De hecho, o sea, en las primeras semanas, volviendo a casa, estaba muy estresado. Era como que de repente sentía, era como que yo tengo una excelente capacidad para pensar escenarios que pueden salir mal. Es como que eso me hace muy bueno en Superhábitos y es una herramienta a la que recurro mucho para pensar sistemas, por ejemplo. Yo puedo pensar un buen sistema porque puedo entender todas las variables que están en juego. Teniendo un hijo, eso me jugó en contra, definitivamente, porque más con la experiencia negativa que tuvimos, mi mente se iba a todas las cosas que pueden salir mal. Era como, esto puede salir mal, esto puede salir mal, esto puede salir mal. Y fue extremadamente intenso. Y sentir que, no sé, que es lo que charlamos con Lu, me acuerdo que lo charlamos un montón en esa época. Sentir que los días, sí, bueno, tengo que, o sea, horas que se sentían, claro, horas que se sentían como días, decía, como pasaron 15 minutos, siento que estoy hace 4 horas. Entonces, lo que me sorprendió y tiré la toalla respecto de que se pueda transmitir a alguien que no es papá o mamá, es lo intenso que es emocionalmente. En lo bueno, la alegría, la felicidad, las cosas únicas que vas a vivir. En la tristeza, el miedo, la ansiedad, tampoco lo vas a vivir de otra manera. Y de vuelta a la intensidad de la responsabilidad. Yo definitivamente sentí, wow, esto es demasiado para mí. Me lo pregunté en algún momento y dije, como, che, esto es demasiado. Voy a estar A mí me pasó cuando en la comunidad me decían todo el tiempo, vos vas a ser un excelente papá, Santi, seguro que te va a ir muy bien. O sea, básicamente como es un hijo de Superhábitos, lo va a ir bien, ¿no? Y yo como padre en esas instancias, estando ahí, sintiendo como, che, esto es mucho. Y preguntarme, o sea, generalmente me pregunté, ¿voy a estar a la altura? ¿Voy a poder? Afortunadamente, ya pasaron un par de meses, muy poco, igual estoy recién entrando, o sea que... Es muy reciente, pero pasó un montón. Claro, pasó un montón, pero ya me doy cuenta ahora con mucha más perspectiva de algunas cosas que, ok, bueno, si llego a tener otro hijo en algún momento, esto se sentía más grande, estaba muy proyectado, esto sí se puede, se terminó resolviendo. Creo que un gran aprendizaje también de ser papá es... me obligó a dejar ir muchas cosas, ¿no? A no controlar cosas y a decir, bueno, esto no depende de mí y simplemente dejarlo ir y ver qué pasa y que las cosas salgan bien. Lo cual, de vuelta, es raro porque la proactividad en su lado positivo tiene el rol de que vos querés tomar yo siempre digo que, de hecho, está en la misión de familia. Siempre ponemos la pelota de nuestro lado de la cancha. Y eso significa siempre tomo la iniciativa.
pero ser papá me enseñó que a veces que no puedo tomar la iniciativa. Y hay veces que por más iniciativa que tome no va a cambiar nada y simplemente necesito dejar ir y ver qué pasa. Eso fue como otra. Pero de vuelta, lo que más me sorprendió fue la intensidad. De vuelta porque lo había leído y hay gente que decía, esto va a ser muy intenso, esto va a ser muy intenso. Y hasta que no estás ahí, no lo Es la típica frase de las mamás o las abuelas que a mí me molestaba cuando me la decían, como, vos porque no tenés hijos, cuando tengas hijos vas a entender. Y yo decía, bueno, pero no puede ser que me digan eso. Y después tenés hijos y decís, cada experiencia es única y diferente, pero cuando vos decís la palabra es intenso, cualquier persona que tenga un hijo te entiende. Sí. Es como, y de que no lo tenga, no entiende al 100% qué significa esa intensidad, sí. Porque es intensidad física, o sea, es mucha exigencia física, ¿no? En el cambio de sueño, en atender a este niño o niña que estamos conociendo, que tiene su personalidad, cada bebé es distinto, intensidad emocional, obviamente si tenés experiencias, como en el caso del Fefi, que tuvo unos días en neo y todo ese momento, digamos, difícil, transitarlo y acompañar a la pareja, y es como... es muy intenso en todos los niveles, ¿no? Entonces, creo que sí. Creo que eso le va a sorprender a todo el mundo porque no te lo pueden transmitir. Sí, definitivamente. Antes, es muy difícil. Hablaste recién de tu planificación y revisión anuales. ¿Alguna lección importante que haya surgido, sea que te haya sorprendido o no, de 2022? Como una lección que vos digas, esto me quedó de 2022. ¿Y algún objetivo que tengas, que te hayas propuesto, que puedas compartir para 2023? Sí, creo que no me sorprendió, o sea, me sorprendió esto que hablamos recién, creo sí. que fue quizás lo más sorpresivo. Todo lo demás estaba en el rango de lo esperable, en términos de... O sea, nosotros entramos al año y ahora voy a dar un ejemplo puntual de cómo pienso este tipo de cosas, pero generalmente yo cuando entro al año me gusta tener las 10 puntos importantes del año anterior y tener una frase que más o menos dice, bueno, esto es lo que voy a estar tratando de hacer el próximo año. Este es como el foco principal, estas son las principales cosas que voy a estar trabajando en los próximos meses. Y creo que quizás revisando el año, lo que más me sorprendió fue el nivel de cambio que tuvo a partir de eso, pero después yo esperaba, o sea, sabía que nos habíamos mudado de país, sabía que eso iba a ser intenso, sabía que cuando hice la planificación anual del año pasado no sabía que iba a tener un hijo. Casualmente eso sucedió como un par de semanas después, o sea, tenemos la planificación y un par de semanas después nos enteramos de que Mari estaba embarazada, pero estaba en planes, o sea, sabíamos que podía pasar. Creo que quizás lo que más me sorprendió fue eso, pero más allá de ese tema es como que yo sabía, bueno, voy a tener probablemente un embarazo, lo cual puede ser relativamente caótico, voy a tener una mudanza internacional, tenemos desafíos en superhábitos bastante grandes que queremos cumplir, entonces estaba ahí. Y después para mis roles personales estaba medio en el barrio de lo que tenía pensado, hice algunos cambios en los sistemas que funcionaron bastante bien. Pero creo que anduvo. Y respecto o sea, no me sorprendió tanto. Pero sí me parece lo que pasó durante 2022. De hecho, cuando hice la planificación dije, ok, lo intenso en realidad fue el nivel de caos que se generó a partir del último trimestre. Voy a dar un no objetivo como ejemplo del 2023, de lo que viene para 2023. Porque nosotros siempre decimos que cuando vos planificás, vos tenés que ver tu situación, tenés que pensar a dónde querés llegar y tenés que decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso suceda? En el contexto y en las limitaciones que yo tengo en este momento. Y cuando armé mi análisis de 2023, de 2022 para 2023, gran parte de mi análisis fue por el lado de... Hay ciertos roles de mi vida, o sea, cuando yo entré a 2022, yo pensé, bueno, hay un rol en particular que quiero trabajar y todos los demás roles están súper de 10, están súper exitosos, estoy perfecto, tengo prácticamente lo que quiero. Entrando a 2023, mi análisis fue por el lado de tener un hijo me plantea personalmente desafíos en términos de 3 áreas puntuales. Y las voy a compartir, voy a ser 100% transparente al respecto. Me genera desafíos en términos de mi productividad personal y mi capacidad de generar resultados. Me genera, y de mis rituales personales y todo lo que hace a mi desarrollo personal. Me genera desafíos en términos de ser papá. Y me genera desafíos en relación a mi pareja, a mi relación de pareja. Tengo que redescubrirme, hay espacios que antes no estaban. Eso es un gran cambio.
que no mencionamos recién, pero antes con tu pareja es como, sí, nos sentamos a tomar unos mates y charlamos y ahora... Y conversás de corrido sobre temas. Claro, y ahora es como, bueno, a veces sí, si se duerme, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho salir a caminar y se duerme en el carrito y vas charlando, pero eso está ahí. Entonces, voy a corregirme. Productividad personal y trabajo en superhábitos. Tengo que encontrar mis espacios para trabajar dentro de esta nueva rutina y volver a niveles de productividad que tenía antes con menos tiempo. Tengo que trabajar del tema de ser papá y todos los aprendizajes que eso va a requerir y obviamente mi relación de pareja. Entonces, uno de mis objetivos para 2023, y esto es algo que salió en una sesión del otro día, es no hacer más respecto de roles que tengo bien. Por ejemplo, con el ejercicio, dije, mi objetivo es... Por más que te llame la atención o te divierta, claro, no. O sea, de hecho, dije, este objetivo, este rol está en mantenimiento. ¿Qué significa? Voy a hacer este sistema que ya funciona y nada más. No hay nada más que sumar en este, porque sé que en estos otros roles, me pasó lo mismo con mi sistema de estudio. Dije, mi sistema de estudio funciona, está bueno, me encanta mejorarlo, me encanta sumar cosas. Y estoy leyendo un libro sobre eso, pero sacando ese dato, no voy a sumar cosas nuevas al sistema. Y voy a hacer. Y hice eso con varios roles. Con varios roles dije, con 2 o 3 roles, dije, esto no se va a mover, voy a ir a mantenimiento acá y voy a suponer que estos otros 3 roles van a requerir tiempo extra. Porque si no, lo que pasa es que pensamos, voy a sumar objetivos en todos los roles y no pensamos en cuáles son los roles que en realidad necesitan empujarse más. Yo soy bastante minimalista con los objetivos, no soy de ponerme muchos, porque siento que la vida me va a traer caos de por sí. La vida de por sí va a traerme sorpresas, entonces yo me pregunto cuáles son mis objetivos mínimos, básicos, que mejor van a funcionar y que mejor resultados me van a traer, y dejo espacios alrededor para las cosas que igual van a surgir y igual voy a tener que resolver. ¿Hay alguna cosa que te gustaría hacer pero que no estás pudiendo hacer? Que me gustaría hacer y no estoy pudiendo hacer. Como de esas que tuviste, que anulaste, que simplificaste, que dijiste, bueno, esto se pone en pausa. Tirarme a no hacer nada, probablemente. Creo que ahora, siendo papá, de vuelta, no duermo la siesta, me levanto 5:45. Ayer me levanté a las 5:30. Me levanté a 5:30 a hacer mi rutina y estoy en actividad hasta que me voy a dormir, que es bastante temprano, o sea, 9:15 de la noche. Y el fin de semana es igual, o sea, el fin de semana es ver a alguien, salir, lo cuidas vos, lo cuido yo, y es como que más o menos está ahí, y no tengo tiempo, por ejemplo, de ver UFC, que es algo que siempre me gustó hacer, yo veo mucho MMA, ver UFC, y no tengo tiempo como antes, si me siento un domingo a la mañana, si tengo ganas, 2 horas a ver las peleas del sábado, eso no estoy haciendo. Y me gustaría recuperarlo eventualmente, sí que voy a llegar, pero no, en este preciso instante no va a suceder. No. Por los próximos meses no va a suceder. Una más del tema paternidad, porque es todo un tema súper interesante también para saber de tu experiencia, tu óptica, y nos preguntan mucho. ¿Cuál fue, puede ser uno o varios, el mejor consejo que recibiste de paternidad? Puede ser antes de que nazca Fefi o después. O que puedes haberlo leído o te lo puede haber dicho alguien. Creo que el mejor como fue... que puedas compartir, como que le serviría escuchar a alguien, que sea padre o vaya a ser padre. Hoy no es siempre. Definitivamente ese es el mejor. Porque para mí, y voy a decir por qué. Porque de vuelta, me acuerdo cuando llegó el Fefi y estábamos tratando de resolver todo. Y tenés un montón de cosas que no sabes y no puedes resolver o te resulta difícil. Y en el medio de eso es muy fácil para personas como yo como proyectar qué pasa si nunca lo puedo resolver, ¿no? ¿Qué pasa si esto se perpetúa? ¿Cómo voy a mantener este estilo de vida? ¿Cómo voy a mantener esta familia si mis días mis días son como hoy? ¿No? De hecho, me pasó, por ejemplo, con el tema de los cólicos, que es algo que cuando sos adulto no entiendes, es un dolor de panza, pero la ciencia sobre los cólicos para bebés no saben nada. Es demente, pero nadie sabe qué son. Es una locura, pero algunos dicen son dolor de panza, otros dicen es un tema madurativo, otros dicen lo que sea. Lo único que se sabe es que bebés lloran muchísimo y no puedes hacer nada para calmarlo. Y me acuerdo un día, fueron como 3 días, que el Fefi lloró inexplicablemente. No, Fefi no es un bebé que llora mucho, la verdad. Pero él lloró inexplicablemente. Y me acuerdo de estar sentado en la cama y pensar, ¿cómo voy a sobrevivir un año de esto? Porque un bebé llorándote intensamente 15 minutos se sienten como 2 horas. O sea, puede ponerte Yo cuento esto, para los que no son padres no lo van a hacer, pero los que son padres 100% lo entienden. Existen líneas de ayuda por teléfono para padres que quieren básicamente revolear a sus hijos porque lloran. Entonces yo digo, si vos tenés a tu hijo llorando 3 horas, ¿cómo voy a sobrevivir? Nunca me lloró 3 horas, pero me ha llorado 20 minutos, 30 Claro, pero minutos. si proyectabas como Claro, el día decía, de hoy va a ser así todo el año, me voy a morir. ¿Cómo voy a querer vivir un año entero así?
Y no te digo un año, te digo 5. Bien. De vuelta, a los 5 años los bebés son muy diferentes. Pero pasó eso y a los 3 días como que, fue, ok, ya esto ya no existe, ahora es otra situación. Y me acuerdo que lo charlaba mucho con vos. Hoy no es siempre, viene de un libro de una pediatra que es argentina. Y que fue muy gracioso porque Mari le escribió y ella la seguía a Mari, entonces como que terminaron charlando ahí, estuvo muy bueno. Y la idea básicamente, o sea, tiene muchísimas ideas muy copadas sobre ser papá, pero la idea es esa, hoy no es siempre. Lo que estás viviendo hoy no es lo que va a pasar para siempre. Entonces no pienses, ni calcules, ni planifiques, ni te preocupes porque lo que pasa hoy va a pasar mañana. Y me ayudó mucho en los primeros 30 días, que quizás son los de más acomodarse y más miedos y más dificultades, a vivir a un día por vez. Y decir, ok, hoy fue un caos. Mañana tal vez sea un caos como hoy. O tal vez no. Mañana será tranquilo. O quizás hoy es tranquilo y mañana quizás no va a ser tranquilo. Mañana quizás va a ser un caos absoluto. No importa. Lo importante es que no va a ser permanente. Y yo creo que como consejo, eso fue clave. Que ahí viene de vuelta lo que decías hace un rato de soltar, ¿no? Como de, hay 1000 variables que no controlás. Si el bebé va a dormir más o menos, si va a estar mejor o peor, si le va a doler la panza o no le va a doler la panza, si vas a descansar mejor o peor. Como que no sabes, entonces ese mantra de hoy no es siempre y esto que decías del ejercicio que estuviste haciendo, de como de soltar, ¿no? Y como de tomo la iniciativa, pero no intento controlar todo, hace que puedas vivir un día por vez y que de repente se sienta mucho más calmo, digamos. No es que estamos en control nunca al 100%, pero es como que uno se acomoda, ¿no? Como que sentís como, bueno, tipo, ya sé cómo jugar este juego, de alguna manera, no lo tengo descifrado 100%, pero puedo jugarlo. Sí, creo que, o sea, el tema es, ¿viste esa frase que dice la experiencia es eso que tenés cuando ya no tenés pelo? Es relativamente cierta en algunos aspectos, pero en otros no. En muchos aspectos vos podés acelerar la experiencia. La experiencia no significa conocimiento. Hay un libro que se llama PIC, que es un buen libro que habla sobre la práctica deliberada y lo que plantea es que más años de experiencia no significan más conocimiento. De hecho, había estudian médicos, es decir, un médico que está hace 25 años no es más exacto que un médico que está hace 3, 4 años dando un pronóstico. ¿Por qué? Porque vos entras en ciertos patrones y si vos no tenés la capacidad de sentarte y reflexionar sobre lo que haces, vos no aprendés realmente. Entonces, y con la paternidad pasa lo mismo. Si vos simplemente vivís el día a día de una manera de 100% abandonada en términos de pensamiento, lo que va a pasar es que quizás vas a no poder destilar tan rápidamente. Pero si vos sos bueno y aprovechás las experiencias de otras personas que saben más que vos puedes más rápidamente encontrar estos patrones y rápidamente descifrar y decir, pará, me estoy dando cuenta que me estoy preocupando sistemáticamente por cosas que después cambian o desaparecen o que no permanecen. Y tener estas frases te ayuda a anclarte esas realidades y decir, bueno, hoy pasó esto, pero esto puede ser que no pase mañana. No sé, por ejemplo, los últimos 3 días pasó que el Fefi está como durmiendo medio raro. Y dijo, esto como está durmiendo un poco peor que dormía hace 3, 4 semanas. Y me puse a leer y no sé, existe algo que se llama la regresión de los 4 meses. ¿Y cómo funciona? Y entonces vos puedes capitalizar y prepararte y decir, bueno, esta es una nueva situación. No significa que él no va a aprender a dormir jamás. Significa que eventualmente va a aprender a dormir. Pero al yo tener mejor información y entenderlo, puedo navegar. Es como que vos puedes surfear mejor la situación. Porque decís, bueno, ok, y de vuelta, esto yo ya me callo con el tema. Gran parte Esto entrevista, puedes hablar tranquilo. Gran parte del sufrimiento de la vida en general no es lo que pasa, es la proyección. Y gran parte de tu sufrimiento como padre no es que no puedes soportar la noche. Vos podés soportar la noche. Lo que no puedes soportar muchas veces es la perspectiva de que tu vida es así ahora. Entonces, al vos vivir en los hoyes siempre lo estás diciendo, mi vida no es así ahora, esto no es mi vida, esto es a lo sumo una etapa de mi vida. O un día en una semana. O un día, o en una semana, o quizás un mal día. Entonces, al vos tener esta idea de hoy no es siempre, lo que estás haciendo es anclarte a una realidad objetiva de que hoy no es siempre y que lo que estás viviendo hoy no necesariamente va a ser cierto mañana y eso te da paz. Y que lo lindo de esa idea también es que tiene como la otra cara, ¿viste? De la parte negativa de esto malo, esto que siento que me abruma, no va a durar para siempre. Y también la parte linda de esto lindo, o sea, un buen día también no es siempre. No todos los días son iguales, no todos los días son perfectos. Y te ayuda también como ese mantra a los días malos, saber que tenés que navegarlos y va a pasar. Y no va a ser así para siempre. Y también los días buenos, los momentos lindos, esos instantes así como mágicos, vivirlos al 100% sabiendo que tampoco va a ser así para siempre. De hecho, bueno, en el caso que estamos hablando puntualmente de un bebé, de un niño, crecen tan rápido que ese mantra también tiene que ver con eso, ¿no? No va a tener 4 meses para siempre.
No va a estar sin desplazarse para siempre, en breve va a empezar a desplazarse y ya va a ser diferente, va a ser otra personita, ¿no? Entonces como que ese mantra tiene como esas dos caras que están muy buenas para, creo que para la vida, ¿no? Para la paternidad ni hablar, pero creo que para la vida. Tengo 3 preguntas para cerrar. Estoy escuchando una publicidad de algo, espero que no se escuche en el micrófono. Hay un camión pasando con una publicidad por ahí. Tengo una pregunta para cerrar y después un ping-pong chiquito de 3 divertidas. Digamos. Vamos. La pregunta para cerrar sería, si pudieses viajar a enero de 2022, con todo lo que sabes ahora, todo lo que pasó este año, el año pasado, ¿qué te dirías a vos mismo? Yo me diría que empiece a... Haría un plan. No me diría algo. Me sentaría y me Toma, diría, acá tenés vamos a tu- hacer una sesión. Vamos a hacer un coaching de yo mismo a yo mismo. Y haría un plan para trabajar un poquito más el tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema que vengo trabajando hace muchos años. De hecho, tenemos un podcast de 2015 hablando de este tema. O sea, no es que somos nuevos en el tema. Pero es algo que siempre me lo tomé con mucha tranquilidad. Porque yo tengo un lado racional que me sirve mucho. Y me funciona muy bien para lo que hago. Y entré este año con objetivos de inteligencia emocional. De hecho, lo charlé con Mati el otro día. Le decía, mira, yo cuando estaba revisando mis conclusiones de 2021 dije como, che, tengo que trabajar este tema. Quiero trabajarlo mejor. Si hubiera sabido los tremendos desafíos emocionales que me emocionan recordar, si hubiera sabido lo que iba a vivir, probablemente hubiera hecho un plan para llegar mejor. Porque de vuelta, o sea, la experiencia me llevó a decir, bueno, sí. Tengo, Sí, lo terminaste trabajando Sí, lo terminé- a la fuerza, pero te terminé hubiese trabajando. gustado estar como mejor. O sea, creo que lo hubiera pasado menos mal, probablemente. Quizás tener un par de herramientas más. Y eso que tengo muchas. O sea, estoy llorando para todo lo que no me están escuchando en audio, que son la mayoría. Creo que tengo muchos recursos, pero me faltaron. Y si pudiera saber que voy a pasar por una situación así, igual, quizás si tuviera que, voy a corregir esta frase, si yo con la información que tengo hoy, y estoy hablando toda la información Toda, que tengo hoy, sí. iría y me diría, va a estar todo bien. Tranquilo. Porque hubo momentos en los que no era obvio. Así que sí. Vamos con las divertidas. Porque Sí, si no, vamos con ya el me ping-pong. emociono. No, pero es una buena, o sea, obviamente, ¿no? Es súper personal la experiencia, pero creo que muchas personas van a resonar con lo que estás contando y sin entrar en detalles, ¿no? Pero muchas personas van a resonar con lo que estás contando y me parece súper interesante que eso que te dirías es va a estar todo bien, porque muchas veces uno no siente que va a estar todo bien. Y en realidad ahí es donde, de vuelta, ¿no? Como ese sufrimiento que sentimos, muchas veces es porque la proyección, por lo que no sabemos, por los miedos, igual si volvieras, no la pasarías bien con todo lo que pasó, pero el mensaje de va a estar todo bien, quizás o sea, es lindo pensarlo. Claro. Si uno viviera así, si intentáramos o pudiésemos, ¿no? Decir, bueno, ahora no sé qué va a pasar este año, no sé qué desafíos voy a enfrentar este año, qué cosas me va a traer la vida. Qué lindo si pudiésemos, tipo, encarnar esa idea y autoconvencernos de que va a estar todo bien, no importa que venga, ¿no? Es muy difícil igual, no sé si es posible. La otra vez lo charlaba con Guada, mi hermana, cuando ella estaba acá, y ella me decía de que ella tiene una creencia, que es una creencia inventada por ella, porque no tiene ningún fundamento científico, de que todo es para bien. Entonces ella decía, yo siempre vivo las cosas pensando que todo es para bien, sean cosas que me hagan sentir mal o no. Y creo que quizás eso es lo más parecido, que si vos tuvieras como esta creencia de que todo va a ser para bien, en realidad es como que siempre que pasa algo, tu expectativa es que en realidad eso fue bueno, por más de que se sienta mal. Entonces quizás es lo más cercano que hay. Me dejó pensando mucho, Sí. porque no es una creencia que yo tenga. Yo pienso que las cosas salen bien, salen mal, hay factores de suerte, de voluntad, etc. Y hay que trabajar. Pero no es que yo parto de la base de que todo va a ser bueno o que todo va a ser para bien. Y de vuelta, creo que si simplemente cambias tu mentalidad o tú generas una creencia, porque las creencias son inventadas de todas formas, si vos crees una creencia de ese tipo, quizás te hace más fácil vivir muchas cosas. Quizás ese es el camino, sí, tal cual. Bueno, vamos con el ping-pong divertido. Vamos. ¿Libro favorito que hayas leído en los últimos meses?
Libro favorito. Tengo permitido abrir mi... Sí, podés buscar tus... El otro día tu descubrí que traqueo los libros que leo hace 14 años. Wow. Lo cual, sí. Yo descubrí, mientras que buscas, cuento una infidencia, descubrí que estoy muy mal en mi registro de lecturas. Entonces me pasa que leo todo el año cosas, pero tengo que ponerme a revisar en el Kindle para acordarme qué leí este año y qué es del año anterior y qué es de... Tengo medio caos. Debería seguir tu ejemplo y empezar desde ahora a ver si llego a, tener un buen registro. Mi problema es que yo no tengo anotado de qué años son. Yo simplemente tengo anotado. Aparte porque hay muchos libros que los leo varias veces. Muchas veces. Claro. Creo que voy a ir de los que leí últimamente y de hecho salió en el podcast un par de veces. Releí Primero lo Primero. Al final lo terminé releyendo completo. Primero lo Primero de Stephen Covey. Creo que fue un buen libro en términos de volver a visitar los principios. Buenísimo. Básicamente. Porque la idea de sentarle primero lo primero es pone primero lo primero y enfócate en que las cosas que tienen que estar en tu día estén. Claro, buenísimo. Es un muy buen libro. Todos los de Stephen Covey son buenos libros para leer varias veces en la vida, pero ese es muy bueno. De hecho, me lo voy a anotar, te voy a robar la idea. ¿Cuál es tu rutina favorita ahora? Mi rutina favorita... Puede ser de organización o puede ser de la vida. O sea, tu rutina, algo que hagas de forma rutinaria, que sea parte de tus días, que sea tu favorita en este momento. Es difícil. Creo que... O puedes hacer un top 3 si querés. No, voy a ir con una. Creo que... de vuelta, todo está cambiando tan rápido que es difícil decirte en los últimos 4 meses. Porque mi vida hace 4 meses era muy diferente a la que es ahora. Hoy en día disfruto profundamente, generalmente en nuestros acuerdos de organización con Mari, como ella lo tiene Fefi mayor parte de la noche y naturalmente duerme peor, yo me levanto muchas veces, hago mis rituales temprano, me levanto y lo tengo al Fefi, entonces ella puede dormir más. Entonces los dos terminamos durmiendo bien. Y por suerte tenemos dispositivos para medir cómo dormimos, lo cual facilita todo. Y yo tengo ese rato con el Fefi que es de vuelta. A veces puede ser 6:15, a veces 7 de la mañana. Generalmente hasta las 8 o 9 de la mañana. Y desde que él empezó a interactuar más, empezó a sonreír, empezó a jugar, a charlar, creo que definitivamente es como que disfruto mucho eso. Y la verdad que lo disfruto. Estar ahí, no sé, estar ahí. La rutina de mañana con el Fefi. Sí, la rutina de mañana con el Fefi que es jugar. O sea, básicamente no hacer nada con el Fefi, estar ahí paviando y descubriendo qué podemos hacer. Creo que esa sería. Buenísimo. Y la última, esta la preguntaron y me pareció divertida. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Mi lugar favorito en el mundo. Y es una pregunta abierta, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? A mí me la hicieron también y me costó responderla. Yo la respondí en 2 partes, como si mi lugar favorito en el mundo y después un lugar que como me gusta mucho, como que son distintos. Bien. Pero lo que te salga, tu lugar favorito en el mundo, ¿cuál elegís? Me voy a poner en... No sé qué sacar de esta respuesta, pero es la respuesta que me surgió. Mi mente. Un día frío que llueve. Esa sería como mi frase. Me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, que tenía una biblioteca muy linda, toda vidriada, y me acuerdo que había un lugar que era la hemeroteca donde estaban todas las revistas. Pero vos podías ir y leer ahí. Y yo me acuerdo que yo me sentaba y leía, y justo estaba la universidad, estaba al lado del río, entonces había días que hacía frío, estaba todo nublado, parecía Hogwarts básicamente. Sí, era un lugar muy lindo aparte, un campus muy lindo. Un campus verde muy lindo, parecía Escocia, era como la imagen de Escocia. Y estar sentado ahí leyendo metido en una historia que refleje ese sentimiento, quizás escuchar una música que refleje ese sentimiento de una habitación cerrada, calentita, con frío afuera. Por ejemplo, ahora que vivimos en el bosque y no sé, esos días que te levantás y tenés todos los pinos, por ejemplo, y la bruma o la niebla, ese probablemente sería mi lugar favorito. Lo disfruto mucho, como tener ese lugar. De hecho, o sea, siempre lo he dicho, a mí un ritual que disfruto mucho en el día a día es la noche, leer, porque siento que es como, no sé, es como que me da un motivo para llegar y ir a esos otros mundos que no conozco, los que puedo estar, en los que están pasando cosas.
me saca de la rutina. Sí, estás eso, como más viajando con la mente. Sí, definitivamente. No tanto... Buenísimo. Bueno, eso es todo lo que tenía para preguntarte hoy. Espero que las personas que lo escuchen nos cuenten en los comentarios, nos digan qué les pareció. Espero haber estado a la altura de entrevistarte y bueno, nada, el año que viene nos encontraremos de vuelta. Bueno, muchas gracias, Lu, y muchas gracias a todos ustedes por haberse sentado con nosotros a compartir este rato. Siempre digo, a mí me encanta que me hagan entrevistas porque me da la oportunidad de hablar y de cosas que me interesan. ¿No puedo hablar de Fefi? Buenísimo, vamos a charlar de eso, o de libros, o de cosas por el estilo. Así que gracias por la oportunidad, Lu, y muchas gracias de vuelta a ustedes por habernos acompañado. Esta fue la tercera y último episodio de nuestra serie de entrevistas. Será hasta enero del año que viene, pero no va a pasar lo mismo con el podcast, porque nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo lunes para escuchar el siguiente episodio del show de Super Hábitos, que va a ser el 440. Gracias por estar ahí y nos vemos entonces. Chau, chau.